Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos los presentes por su asistencia, por compartir este momento con nosotros, por darse la oportunidad de conectarse y de ver esta presentación sobre la historia y el simbolismo de la regalia masónica continental. Aquí, como una pequeña nota, la palabra es regalia. La regalia masónica es una palabra anglosajona que pues básicamente describe todas las prendas o, en este caso las indumentarias ceremoniales que se utilizan para un fin ceremonial determinado, que en este caso pues son las ceremonias masónicas. Y bueno, pues vamos a empezar. Bien, antes que nada, ya saben que esta conferencia está patrocinada por Illuminati Masonic Regalia, su tienda de regalia masónica en México. Y bueno, algunos de los presentes ya tuvieron la oportunidad de ver una conferencia anterior en la cual hablé de manera detallada sobre el origen y el simbolismo del mandil masónico. En este caso vamos a abordar un poco más lo que es el desarrollo histórico y simbólico de la masonería, perdón, de la regalia masónica continental, o sea, es decir, de las bandas, de los collarines, de los birretes, que se desarrollaron paralelamente en lo que fue Francia, Alemania, España, Portugal. Bien, como una breve reseña, el origen del mandil masónico. Bueno, mucho se puede decir en torno a de dónde proviene el mandil masónico. Anteriormente les comenté, el mandil masónico no proviene de Egipto, no proviene de las culturas prehispánicas, no proviene de Adán y Eva. El mandil masónico proviene o se desarrolla a través de un proceso histórico, partiendo de los masones operativos hasta llegar a la masonería especulativa. Ese es el origen del mandil masónico. Entonces, no hay duda de que el mandil masónico tiene ese desarrollo. Los mandiles operativos que se han preservado al día de hoy fueron elaborados con piel de animal y muy probablemente también de piel de cordero, aunque también una gran parte de los mandiles operativos eran hechos de lino. Ustedes pueden ver acá una fotografía del Freemasons Hall en Edimburgo, a donde se preservan mandiles de los hermanos de Escocia con muchas formas, mucha simbología. Esto obviamente es antes del periodo de estandarización, a donde ustedes pueden ver la rica simbología de la cual disfrutaban los hermanos, a donde ellos plasmaban su avance en la masonería, plasmaban sus conocimientos, plasmaban en este caso lo que estaban trabajando en el momento, que pues obviamente eran los grados del simbolismo masónico, incluyendo el Arco Real, ¿no? Que es el edificio más grande de la masonería simbólica. Aquí ustedes pueden ver, en este caso es una parte del frontispicio de las Constituciones de Anderson de 1723 y pueden apreciar claramente que está representado un hermano cargando los guantes y los mandiles, en este caso mandiles bastante largos, con correas muy largas, que hacen alusión específicamente a esta transición de la masonería operativa hacia la masonería especulativa con el nacimiento ya de la fraternidad masónica, ¿no? Bien, antes de cualquier cosa, siempre es necesario saber que cuando hablamos de la masonería, estamos hablando de un idioma de símbolos, hablamos de un lenguaje bastante rico que condensa las enseñanzas y los principios de esta honorable fraternidad. Y obviamente el emblema por excelencia siempre va a ser y será el mandil masónico. Y bueno, ¿qué representa el mandil masónico? El mandil masónico es el emblema del masón y es un emblema de la inocencia. Acá les comparto un fragmento del ritual de aprendiz que dice: hermano mío, ahora os presento un mandil de cuero blanco o piel de cordero. Es un emblema de inocencia y es el distintivo de un masón. Es más antiguo que el tezón de oro y el águila romana, más honroso que la orden de la carretera y que cualquier otra orden que se os pudiera conferir ahora o en lo futuro por un rey, un príncipe, un potentado o persona alguna, excepto por un masón. Y ahí la importancia de este valioso emblema para los hermanos masones. El mandil masónico normalmente tiene una descripción que puede variar un poco entre un ritual y otro. Sin embargo, el mandil como un elemento simbólico... Mi hermano Dante, perdón que te interrumpa, dejamos de escucharte. No sé si se bloqueó tu micrófono. Permíteme tantito, déjame ver. ¿Me escuchas? No. Ahí ya te escucho. Como que se tapó el micrófono, no sé, sonaba como si hubieras bloqueado físicamente el micrófono. A ver, ¿así Ahí, me escuchas bien? ahí te escuchamos bien. Perfecto.
Como les comentaba, el mandil masónico básicamente va a representar dos pasajes, por así decirlo, bastante esotéricos, que es Apocalipsis 5.6 y Apocalipsis 5.5. Estos dos pasajes van a hablar de una dualidad simbólica condensada en lo que es el mandil. Y una frase que me gusta mucho para representar el mandil es esta frase latina que dice mors ego sum mortis vocor agnus sum leo fortis. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues sucede que el mandil masónico como un emblema eh, se acostumbra a representarlo como un mandil de piel de cordero, ¿no? Por sus orígenes, tal como lo confeccionaban los mandiles, los masones operativos. Ahora bien, en la parte simbólica, el mandil de piel de cordero representa los orígenes del simbolismo del cordero que se encuentran en el libro de Enoch, que significa pureza, inocencia y mansedumbre. En las alegorías está en la raíz de las representaciones del pensamiento puro, del hombre justo o del Cordero de Dios. De acuerdo con su etimología, Agnus está relacionado con el griego agnos y por tanto simboliza lo desconocido, aunque también está relacionado con Agni, que significa fuego. Eso tomado del libro de los símbolos de René Cirlot. Ahora, como distintivo del masón, en la iglesia armeniana, el Agnus Dei se representa también dentro de un círculo que simboliza el todo o la perfección, acompañado del epígrafe Mors ego sum mortis, vocor agnus sum leo fortis, que significa soy la muerte de la muerte, me llaman cordero y soy un león fuerte, refiriéndose al Cristo interior o alma inmortal y por lo tanto es un símbolo de sacrificio y de renovación periódica. He aquí pues una descripción simbólica de lo que es el mandil masónico para la masonería. Ahora bien, cuando hablamos de los mandiles masónicos, estamos hablando de un mundo de diversidad, de formas y de colores. Por eso cuando escuchamos decir a los hermanos, es que el mandil debe ser así, o debe ser de cierta forma o de cierto color, debemos, como masones maduros y bien instruidos, de evitar el pensamiento cerrado y pensar que únicamente hay una alternativa cuando en la masonería realmente hay una gama enorme y diversa de mandiles, de simbología, de colores, de formas y de diseños. No hay una sola forma que sea correcta. El mandil se puede ocupar de muchas formas y de muchos colores, porque lo importante es el ritual. Los mandiles son una forma simbólica de condensar las enseñanzas de cada uno de los grados hasta donde se puede entender como masonería simbólica especulativa o incluso en grados complementarios, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de los mandiles, tenemos un abanico de posibilidades y esos mandiles también van a cambiar entre un sistema ritual y otro. Y no necesariamente el mandil representa algún aspecto de la regularidad masónica que muchas veces se entiende de manera incorrecta, sino más bien una expresión de un ritual en particular, de una regulación particular de una gran logia o de una obediencia masónica, o bien de una estilización acordada, porque es válido. Si una gran logia, por ejemplo, determina que sus mandiles van a ser amarillos, está bien, es correcto, siempre y cuando haya un argumento que justifique dicha elección. De otra manera, lo que yo siempre recomiendo es apegarse a los estándares o a los modelos que ya han sido establecidos y que han sobrevivido al paso del tiempo. Ahora bien, para poder entender cómo la regalia masónica cambia a través del tiempo, es necesario entender uno de los aspectos fundamentales de los paramentos que componen a todo este conjunto de indumentarias. Y esto va a ser el color. Los colores son elementos fundamentales en el desarrollo de la regalia. ¿Por qué? Porque si entendemos qué significan los colores en el contexto masónico y teniendo una base documentada, podemos entender entonces por qué hay una gran diversidad de mandiles, de bandas, collarines, gorros y birretes, porque los colores van a servir junto con la simbología para condensar las enseñanzas y los colores que se van a utilizar en los mandiles van a ayudar a transmitir las ideas fundamentales de cada uno de los grados. El color esencial es el azul. ¿Por qué? Porque es el color representativo de los grados simbólicos de la masonería. Moralmente enseña que la mente de un masón debe ser tan expansiva y su corazón tan universal
como el arco azul del cielo mismo. Por esa razón, el color azul tradicional de los mandiles, sobre todo de los mandiles anglosajones, es el color azul. Vale, ahora, cuando hablamos del color azul, hay que entender que, como lo mencioné en la conferencia anterior, el color azul fue implementado en la masonería también por una razón política, histórica y social. Antes que el valor simbólico atribuido posteriormente, la razón pues fue histórica. Ahora, ¿por qué hablamos de esto, de ese sentido histórico? Bueno, el color azul fue adoptado como el color favorito después de la iniciación de Guillermo III, por lo que no es de ninguna manera un landmark ni una cosa restrictiva u obligatoria, simplemente fue el reflejo del contexto de la época. ¿Por qué? Porque el azul era utilizado, pues obviamente, por el nuevo rey que había tomado potestad sobre Inglaterra, sobre Escocia y sobre Irlanda. En este caso, Guillermo III, acá ustedes pueden ver un acercamiento y van a ver una banda azul que hace alusión a la orden de Garter, de la jarretera, esta orden honorabilísima de los ingleses. Y pues bueno, los masones van a tomar de ejemplo a esta orden honorabilísima y van a tomar el color para plasmarlo en sus mandiles. Y digamos, no solamente eso, también es el producto de un contexto lleno de conflictos en el cual los masones empiezan a organizarse en un momento en el que había pasado una matazón y una guerra terrible, y entonces podemos entender que el color azul también refleja un nuevo pensamiento, una nueva forma social de organizarse en la Inglaterra que acaba de pasar la Revolución Gloriosa. Azul, reforma y masonería. La reforma protestante, vio otro cambio en la teología del color y el lugar simbólico del azul en el culto y la decoración de la iglesia. El color jugó un papel en la guerra de los reformadores protestantes contra las imágenes y la idolatría. Acuérdense que los protestantes, los calvinistas, eran iconoclastas. Entonces, obviamente, ellos iban por una iglesia mucho más sobria y obviamente quitaron muchísimo de todo este adorno barroco y excesivo de la tradición católica. Para los reformadores protestantes, el color considerado más virtuoso era el negro, mientras que el rojo se asociaba con las peores formas del pecado y se consideraba una abominación. Obviamente eso tiene un contexto político. El azul, sin embargo, escapó al vitriolo de los reformadores y su significado comenzó a transmitir templanza y honestidad, evocando el cielo y el espíritu. Se podría argumentar que la falta de significado y presencia del azul en los códigos del color litúrgico durante el periodo medieval, en comparación con colores como el rojo o el carmesí, lo hizo menos objetivo para los reformadores y más fácilmente adoptado por su significado y simbolismo después de la Reforma. Es decir, con la caída de la casa de los Stuart y el ascenso de los Hanover, el color azul, pues digamos, iba también imbuido en este movimiento social, reflejaba la concepción protestante, en este caso de la fe, y bueno, simplemente también era parte de la indumentaria de la orden de la carretera, y entonces esos factores sociales, históricos y políticos se vieron reflejados en la indumentaria de los masones, así, simple. Ahora, el color rojo. El color rojo se apropió junto con sus tonos escarlata y carmesí a la masonería del arco real. Recuérdense que para entender la masonería anglosajona no se puede entender sin el arco real. El arco real es el edificio simbólico más excelso y más sublime que tiene la masonería tradicional. Por esa razón, el arco real es tan importante para la masonería tradicional o la masonería antigua. El color rojo del arco real es el color del ardor y el celo, y simbólicamente representa el fuego como referencia a la regeneración y la purificación de las almas, como también a la reconstrucción del templo. Los hebreos usaban el rojo como uno de los colores de los velos del tabernáculo y de muchas otras formas. Anteriormente comentaba que el color rojo en Inglaterra básicamente era representado por otra orden nobilísima, que es la orden del baño, que a través de un baño ceremonial, por eso se llama la orden del baño, armaban a sus caballeros de una manera nobiliaria y la regalia de esta orden pues estaba imbuida con el color rojo. Entonces, por esa razón, en la regalia inglesa tenemos tanto azul como rojo. En la masonería continental, particularmente en Francia, el color rojo se va a tomar por parte de los masones franceses para identificar y diferenciar el sistema y el movimiento masónico
que era en este caso la masonería escocesa, que estaba desarrollándose en Francia, y para identificarla y diferenciarla del rito francés tradicional, pues toman el color rojo. Y el color rojo como representativo de esta orden honorable o esta orden nobiliaria, que era la Legión de Honor Francesa de Napoleón. Entonces, básicamente es una práctica muy común entre los masones que tomen un color distintivo, particularmente de una orden nobiliaria, para su regalia masónica, mientras que en Francia tenemos el color rojo de la Legión Francesa, en Inglaterra tenemos el color azul de la Orden de Garter y el rojo de la Orden del Bat. En Escocia tenemos el verde de la Orden del Tista, ¿no? De la Orden del Cardo. Y así eventualmente podemos ver que los mandiles reflejan también esa parte, ¿no? O sea, esa parte nacionalista, si lo queremos ver así. Inclusive, por ejemplo, podemos ver que en la India hay logias que tienen los mandiles y collares amarillos, en Egipto es verde, y vaya, el color, como les digo, el color puede cambiar, puede regularse y no necesariamente refleja una cuestión de regularidad, ¿no? O sea, simplemente es una cuestión estética y que se utiliza sobre todo cuando el mandil está representando una enseñanza particular que representa la transmisión dramática de un grado determinado, ¿no? El verde es otro de los colores que vamos a ver reflejados en la masonería continental, sobre todo en lo que es la masonería de Escocia, la masonería egipcia, la regalia masónica de Portugal y de Italia tienen como distintivo el color verde. Y entonces, aquí tenemos que el color verde, bueno, normalmente lo vemos reflejado en los mandiles de los grados superiores o de los grados adjuntos del rito escocés, como el Maestro Perfecto, el Caballero del Este, el Caballero de la Cruz Roja y el Príncipe de la Misericordia, ¿no? Con el Maestro Masón es un símbolo de la inmortalidad y entre los druidas era un emblema de la esperanza. El color verde también es un símbolo bastante común en la regalia masónica continental y si no está plasmado en los mandiles, puede estar plasmado en las rosetas, puede estar plasmado en los plumajes, puede estar plasmado en diferentes formas, pero está presente porque representa sobre todo estos elementos simbólicos arquetípicos, ¿no? Sobre todo la inmortalidad. Ahora bien, aquí les muestro una imagen tomada del libro de Masonic Clothing, a donde ustedes pueden ver la regalia del Gran Oriente de Italia. Si se dan cuenta, el mandil de aprendiz blanco, el mandil de compañero es un mandil blanco con borde verde y el mandil de maestro, bueno, es un mandil blanco con borde rojo, ¿no? La banda de maestro masón es una banda verde con delineados rojos. Algo que hace o que evoca en nuestra mente pues, la indumentaria de los masones escoceses de San Andrés, o en este caso de la masonería escocesa, en este caso de su regalia particular de color verde. Ahora, de acuerdo a la opinión de una autora que en este caso consulté, que es Fred Crow, él curiosamente describe con asombro que a diferencia de otros países europeos, en Italia en particular, el mandil de compañero es el único que tiene este distintivo de ser blanco con borde verde. Mientras que cuando hablamos de los mandiles de compañero, no todos los sistemas masónicos tienen mandil de compañero. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Entre los sistemas masónicos que sí tienen mandil de compañero, como tal, especificado y reglamentado, pues es el sistema de acumulación inglés, es el sistema escocés de Escocia, es el rito escocés rectificado, el rito de Memphis Misraim, y ya. O sea, esos son los sistemas masónicos que sí tienen un mandil de compañero. En el rito escocés antiguo y aceptado no siempre hay mandil de compañero. Por ejemplo, si ustedes llegan a ver fotografías o llegan a visitar la Gran Logia de España, se van a dar cuenta de que el mandil de aprendiz y el mandil de compañero es el mismo, es el mandil blanco, completamente. En México, por ejemplo, tenemos el caso particular de que el mandil de aprendiz se utiliza blanco con borde azul o blanco completamente, y en México, a diferencia, por ejemplo, del resto de Sudamérica, tenemos un mandil de compañero único de nuestro país, único del contexto mexicano, que es este mandil blanco con borde verde, con la ornamentación de la letra G y las espigas de trigo, ¿no? He hablado con hermanos de Argentina y hermanos, en este caso, de la Gran Logia del Ecuador, y ellos no tienen mandil de compañero, salvo algunas excepciones en los que utilizan un mandil blanco con borde rojo, pero no es tan reglamentario, vaya. No es algo que pueda estar completamente establecido. Normalmente el mandil de compañero es blanco, con una particularidad en la forma de usar la solapa. Eso es lo que distingue al mandil de compañero
en el sistema escocés antiguo y aceptado. Ahora, en el Gran Oriente de Italia está esta particularidad del mandil blanco con borde verde, y el hermano Fred Crowe, en la publicación de la Logia Quattro Coronati, dice: me inclino a pensar que la banda verde y el mandil de compañero verde podrían ser rastreables a Escocia a partir de una logia de masones escoceses jacobitas que trabajaron en Roma en 1735, haciendo la aclaración de que esa logia no estaba en este caso carteada o no tenía la patente como la conocemos actualmente, ¿no? O sea, sino que era una logia que a lo mejor se reunía de manera itinerante, pero que pudieron usar el color verde de las logias de Escocia y transmitir la idea a los hermanos del Gran Oriente de Italia. De ahí que ellos tuvieran esas bandas verdes. Actualmente, si ustedes ven fotografías de la regalia italiana, pues muchas de las logias trabajan con la regalia escocesa estándar, ¿no? Que es el mandil rojo y la banda azul con borde rojo. Ya muy pocas veces ustedes van a poder observar esas bandas verdes de los inicios del Gran Oriente de Italia. Y la teoría del posible origen del mandil compañero que tengo actualmente es que algún hermano de Italia visitó México y trajo un mandil de compañero, o bien algún hermano de México visitó a Italia y al observar los mandiles de compañero trajo la costumbre a nuestro país. Lamentablemente no hay un documento probatorio que nos pueda decir efectivamente el año o, o la fecha o la cita o el registro de cuándo aparece este mandil. Cuando yo llegué a la masonería en el 2011, pues el mandil ya estaba, ¿no? Y entonces, a lo largo de mi carrera masónica, que ya tiene 10 años, igual es poco, pero en esos 10 años no he logrado conseguir un registro documental de dónde pudo venir el mandil masónico de compañero en México. O sea, este mandil que es tan particular, pues yo no he encontrado una referencia. Si alguien la tiene, se la voy a agradecer muchísimo. Una referencia documental. Pero de otra manera, pues el posible origen sería este, ¿no? O sea, que en Italia algún hermano tuvo influencia de los masones de Escocia y eventualmente esta influencia llegó a México para que nosotros tuviéramos un mandil de compañero verde. El color negro en la masonería refleja o simboliza el dolor y el lamento, entre las naciones de Occidente particularmente. En los grados de caballería templaria, que básicamente son todos los grados superiores de cualquier sistema masónico, se refiere al martirio de Jacques de Molay, el gran maestro de los templarios. En los grados selectos del rito escocés representan la muerte del director de obras. En la masonería Rosacruz representan la crucifixión, y en el rito antiguo y primitivo representan los sufrimientos de la humanidad. El color negro siempre representa en este caso el dolor, el duelo, la pérdida, el afanismo, como diría Maki en la vía iniciática. Y algo muy curioso que también es, vaya, parece chiste, pero es anécdota. Acá en México hay zonas del país en las que de repente empezamos a ver, bueno, yo empiezo a ver que se empiezan a introducir, por ejemplo, mandiles de pastor negros, mandiles de maestro negros. Entonces, aunque el color en negro tiene muy bien especificado el color, perdón, el simbolismo del luto, del duelo y de la muerte, el color negro como tal no es un color que sea propio para el borde del mandil en la masonería simbólica. O sea, como les digo, o sea, cualquier gran logia es libre, ¿no?, de regularlo e instituirlo, pero sí debe de haber un argumento que justifique el uso de un color negro, sobre todo en los grados simbólicos, ¿no?, donde el color pues, universal es el azul o bien el rojo cuando hablamos del contexto escocés. Pero el negro sí es un color que está sobre todo limitado a los grados capitulares o bien a las órdenes de caballería o bien a los rituales cuya enseñanza es, pues obviamente una enseñanza moral acerca de la muerte o la pérdida, ¿no? Entonces, sí les comento que si alguien piensa, por ejemplo, tener un mandil negro, bueno, que sí recapacite y analice realmente, en este caso, el simbolismo y si es apropiado, ¿no? Sobre todo eso, si es apropiado. Si lo consideran propio, pues adelante, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta ese tipo de principios. El color morado, sobre todo, por ejemplo, en la Gran Logia de los Masones de Azul, o sea, la Gran Logia de los Antiguos, era utilizado por los grandes oficiales y los grandes oficiales provinciales, que vestían collares y mandiles de color púrpura o morado. La razón histórica del color es bastante vaga, pero probablemente era tomada como un referente histórico de la vestimentaria de los imperatos de Roma. En la masonería antigua de York, los colores característicos eran el azul, el morado y el escarlata, que eran básicamente los colores de los velos del tabernáculo, ¿no? Una tradición bastante esotérica del judaísmo.
Y bueno, algo que ustedes también pueden ver es que los grandes maestros de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, suelen utilizar el color morado para vestir al gran maestro. Los mandiles del gran maestro suelen ser morados y los mandiles de los grandes oficiales también suelen ser morados por esa tradición de los antiguos, ¿no? De los masones de Azul que vestían sus mandiles y sus collares con el color morado, como un distintivo, ¿no? Mientras que en este caso los modernos pues ocupaban el azul. El color amarillo es un color no muy común en la masonería, pero sí está presente en algunos grados masónicos. Sobre todo en el rito escocés antiguo y aceptado, implica inconstancia, celo y engaño. Pero por otro lado, el color amarillo y sobre todo el dorado representa al grano o a la espiga de trigo, ¿no? Representa el sol y representa en este caso la realeza, el poder y la fuerza. Y finalmente el color blanco. El color blanco es, masónicamente hablando, representa la pureza, la inocencia, la verdad y la integridad. Teniendo en consideración el significado de los colores, entonces podemos entender por qué la regalia masónica de los diferentes grados y de los diferentes sistemas masónicos es como es. Entender el valor simbólico del color nos ayuda a entender por qué los grados transmiten ciertas ideas y por qué otros grados transmiten otro tipo de ideas. Ahora, un tema recurrente en la regalia masónica continental es el origen de la banda masónica. Aquí en México, vaya, yo he escuchado bastantes teorías acerca de la banda, de lo que significa, de su origen. Y bueno, lo que yo les comparto el día de hoy es lo que yo he encontrado tomando como referencia la base documental, ¿no? En este caso, en 1736, la regla número 7 de las regulaciones de la Gran Logia de Escocia establece que las joyas del Gran Maestro y de sus vigilantes deben ser portadas con un listón verde. Ustedes pueden ver acá el retrato bastante bonito de Sir William Sinclair, el primer Gran Maestro de la Gran Logia de Escocia, acá en 1736. Lo que ustedes ven ahí, que parece una banda, realmente no es una banda, es un listón. Como dice en la regulación de 1736, es un listón sobre el cual, bueno, sobre el que se cuelga la joya, ¿no? Entonces es un listón, básicamente sería un collar, y eventualmente este listón pues sería mucho más grande hasta que en 1744 aparece la banda o el sash escocés, que es el que utilizan actualmente los masones de la Gran Logia de Escocia. Si se dan cuenta, por el año 1744 es muchísimo, muchísimo tiempo después de que se formara la primera Gran Logia de Londres, pero también es muchísimo tiempo antes de que se unificara la Gran Logia de Inglaterra. Después de la unificación de la Gran Logia de Inglaterra en 1813 es cuando también vamos a ver cómo la regalia masónica se estandariza en los diferentes sistemas masónicos. Si pensamos, por ejemplo, en el rito escocés antiguo y aceptado y sus grados simbólicos, que no aparecen sino hasta 1804 a 1807, pues ya es mucho tiempo después, y obviamente la influencia de esos primeros aditamentos en Escocia, pues pudo haber llegado también a Francia, como es bastante evidente, y de ahí, pues obviamente, transmitido a los sistemas afrancesados como el rito francés, el rito de Memphis, o el rito de Memphis, o el rito escocés antiguo y aceptado, que particularmente son sistemas masónicos que se caracterizan por utilizar bandas en sus grados simbólicos. Sobre el origen de la banda, bueno, las regulaciones del gran capítulo inglés requieren que todos los compañeros usen una banda sobre el hombro izquierdo que pase oblicuamente hacia el lado derecho, pero hay evidencias de que la banda se usó sobre el hombro derecho en algunos de los primeros capítulos. Acá ustedes pueden ver un retrato de Richard Leincar, que fue venerable maestro de la logia Unanimidad número 212, ¿no? 202, perdón. Ahí ustedes pueden ver, él está vistiendo su banda del arco real, que es una banda dentada, y la está vistiendo como acá en México se vestiría, por ejemplo, la banda de maestro, de hombro derecho a cadera izquierda. ¿Cuál es la importancia de vestirla de un lado o del otro? Parece algo bastante superfluo o que no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, en los orígenes de esta indumentaria, que es la banda del arco real, pues sí había, al parecer, cierto dilema, pues si la banda se usaba sobre el hombro derecho, la banda posiblemente se remonta al cinturón de la espada. O sea, es decir, cuando la banda se utilizaba de hombro derecho a cadera izquierda, como lo utilizamos acá en México los maestros masones que practican el sistema escocés, pues básicamente lo que hacía era evocar a esa creencia
de los hermanos masones que pensaban que la banda era, por así decirlo, una representación o ¿cómo se puede decir? O una herencia del cinturón de espada que utilizaban en la Edad Media los caballeros para precisamente colgar o sujetarse a la espada, como lo pueden ver aquí en la imagen. Y por lo tanto debe colgarse de hombro derecho a cadera izquierda para que entonces la mano pueda sujetar la espada y la pueda desenvainar con facilidad. Obviamente esta idea pues tiene como principio o básicamente sugiere que los antiguos artesanos que reconstruyeron los muros de la ciudad santa tenían espada en una mano y trulla o cuchara en la otra mano, ¿no? Este argumento de que los constructores del templo, que estaban reconstruyendo el templo de Ciudad Santa, tenían en la mano una cuchara y en la otra mano la espada, es un símbolo bastante recurrente, sobre todo lo que es la masonería del Arco Real y toda la simbología que involucra la reconstrucción del templo de Salomón, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que se relacione particularmente el uso de la banda como una indumentaria propia de la caballería, propia de la milicia, si lo queremos ver así. Y esto implica el uso de una espada, obviamente, ¿no? Y que se puede asociar también a un título de caballero, ¿no? Posiblemente de origen francés. Ahora, si el caso es al revés, es decir, si la banda se usa sobre el hombro izquierdo, la banda evoca la insignia decorativa de honor, o sea, es decir, una prenda o una insignia de honorabilidad como la que usaría un funcionario de la corte o de alguna orden de honor. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, el retrato de la reina de Inglaterra vistiendo, en este caso, la banda distintiva de la orden de Garter. Y también pueden ver, en este caso, a Sir William Sinclair usando el cordón, o en este caso el listón verde, en la misma forma, ¿no? Es decir, del hombro izquierdo a la cadera derecha, ¿no? Como un distintivo de honorabilidad más que una reminiscencia de la caballería. Pues bien, las leyes impresas del Gran Capítulo de 1778 ordenaron que la banda se llevara sobre el hombro izquierdo, o sea, es decir, evocando la práctica o el uso como un distintivo de honorabilidad. Algunos académicos han enfatizado que una banda, en este caso del manuscrito Gates de 1790, que básicamente pasaría de ser un listón a una cinta mucho más grande, no era un soporte para una espada, sino una banda correspondiente a la decoración de un funcionario de la corte, tipo chambelán o de estola o de sacerdote o diácono, ya que en la iglesia, desde la antigüedad, se llevaba sobre el hombro izquierdo y su significado místico representaba el yugo de Cristo. Entonces tenemos que la banda utilizada de hombro izquierdo a cadera derecha es más digamos, utilizada como una forma de transmitir lo que viene siendo un símbolo de honor, de dignidad y de honorabilidad, más que haciendo alusión a una orden caballeresca. En el manuscrito del Arco Real de 1795 dice, nosotros usamos la banda, hay un error, es la banda como insignia de honor y como una insignia de nuestra orden. Es decir, nuevamente es una prenda que representa honorabilidad, más que una conexión con la caballería medieval. Hay otra explicación bastante curiosa acerca del simbolismo, particularmente esotérico, de la banda. Y esta es una sugerencia encontrada en una publicación de Quatuor Coronati de 1892 en el volumen 5, cuando habla acerca del simbolismo del cordón sagrado, o el upavita, que se utiliza en las iniciaciones brahmánicas. Este cordón sagrado se utiliza en la iniciación en Indostán y es tan indispensable como el delantal masónico en los ritos hindús. Todo niño lo recibe entre los 8 y los 15 años y la investidura va acompañada de muchas ceremonias solemnes, de oración y de sacrificios. También recibe un nuevo nombre que significa el nacido dos veces. Eso del nacido dos veces, bueno, pues ahora sí, como dice, ¿no? El que tenga oídos que oiga. Pero básicamente es la alusión a la maestría masónica, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver acá, el cordón, tal como lo utilizan en este caso los brahmanes, es un cordón que se viste de hombro izquierdo a cadera derecha. La conexión entre este cordón y la banda masónica es bastante dudosa. Obviamente, esa es una sugerencia, es una investigación que se hace en Quatuor Coronati y en el que se habla de la posible conexión que hay con la banda masónica
Sin embargo, no hay en sí una conexión directa. O sea, hay muchas cosas en la masonería que son sugerentes. No quiere decir que tengan una conexión real. O sea, es más fácil decir que la masonería tiene su origen en los caballeros templarios que decir que la masonería tiene su origen en los mayas o en los egipcios. Son cosas sugerentes. No hay una prueba directa de que la orden del temple tenga una conexión con la masonería. La conexión aparente que hay es una conexión espiritual, es una conexión inspiracional, pero no directa. Entonces, aunque esta posible explicación que nos puede parecer cercana por la forma y por la sugerencia, realmente, bueno, queda como una posible interpretación, más no como una razón plausible o una razón real. Como muchas cosas en la masonería, son bastante mundanas. Así como la banda apareció en sus primeros tiempos muy probablemente como un distintivo. Como ya les comentaba anteriormente al inicio de la charla, los masones de los primeros años de la fraternidad lo que querían era transformar a la fraternidad masónica de una institución servil a una institución honorable. Y obviamente hicieron uso de esas insignias para poder tener ese carácter honorable, ¿no? Tanto los colores como en este caso el uso de un distintivo en forma de banda, un sash. Otra indumentaria muy particular es el uso de los birretes. Particularmente en la masonería francesada, los maestros masones pueden utilizar un birrete o bien, en este caso, en los grados superiores del rito pues, antiguo y aceptado, se utiliza el birrete. Este birrete simboliza la consagración de los atributos físicos y espirituales, materiales e intelectuales de un hombre para el mejoramiento de la humanidad y son un recordatorio constante de que lo físico debe estar sujeto a lo espiritual. Ahora bien, los birretes masónicos son una herencia de la tradición caballeresca, tal como lo menciona Arturo de Hoyos, ya que otras similares se asocian a las órdenes de caballería europeas, donde evolucionaron a partir del Armin Bonnet. ¿Qué es este del Armin Bonnet? Era este gorro que podía ser de cuero o de cota de malla que iban abajo del yelmo o abajo del casco. Y simbólicamente los birretes son un recordatorio de que como caballeros, en este caso caballeros masones, debemos esforzarnos valientemente por mantener el honor y la virtud aplicando el sentido y la razón moral. Entonces, los birretes vienen a ser esa conexión aparente entre la caballería y el gremio de los masones, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el birrete del grado 32 y el champú del caballero templario. Los dos son básicamente insignias de la herencia caballeresca, aunque simbólica e inspiracional. En ambos casos, tanto en el rito York como en el rito escocés, ambos representan el mismo estatus, es decir, representan la tradición de la caballería templaria, obviamente pues figurada, ¿no? A través de los diferentes grados masónicos que componen esos sistemas, pero que a final de cuentas son la cúspide de la formación masónica. Entonces, como les digo, es una conexión inspiracional, es una conexión simbólica, y esas indumentarias, pues básicamente representan esas conexiones que se han construido a través del tiempo. Ahora, otro elemento bastante particular es el uso de los guantes y los guantaletes. Mucho se dice, aquí yo les comparto un dato, en 1737, un crítico inglés de la masonería afirmaría que los masones escoceses o jacobitas conservaban una tradición militar secreta caballeresca. Y dice, también parece haber algo emblemático en los guantes y mandiles. El guante es solo otra palabra para guantelete, que es una pieza de armadura para las manos. Un mandil, de hecho, es una insignia propia de la albañería, en el sentido literal, pero también es un término en artillería para un trozo de plomo para cubrir el toque de un cañón cuando está cargado. Este argumento, obviamente, pues era en respuesta a una publicación que hizo Patrick Scott en 1619, un propagandista escocés de las políticas religiosas del rey James, que dedicó precisamente al rey James el Scott Omnibus et Singulis, donde vinculaba claramente temas salomónicos, masónicos y caballerescos. Patrick Scott enfatizó la importancia de la meditación y discutió la emanación de los nombres divinos según Dionisio el Areopagita. Luego recordó haber hecho un juramento caballeresco como parte de su aprendizaje,
que decía, anteriormente juré mi lealtad, perdón, mi leal servicio con mi mano en un guantalete de acero, y he elegido más bien exponer mi habilidad de aprendiz en la estructura del arquitecto. Básicamente esta publicación lo que hacía era pues tratar de construir una relación entre la masonería y lo caballeresco, ¿no? La parte caballeresca a través de los guantes, como una semejanza con los guantaletes de metal que utilizaban las armaduras. Y bueno, gracias, queridos hermanos, espero que les haya gustado